Hubo un tiempo en que la ciencia olvidó la compasión. Cuando la razón, en lugar de liberar, se convirtió en instrumento de poder. Y el sueño de mejorar a la humanidad terminó siendo un proyecto de exclusión. La palabra eugenesia, creada por Francis Galton en 1883, sonaba inocente. Buen nacimiento. Así la llamaron. Pero con el paso de los años, ese término se tiñó de dolor. En la Alemania nazi, la eugenesia se transformó en el corazón de una ideología que buscaba construir una sociedad pura, eliminando a quienes no encajaban en su modelo de perfección. Dicen que fue un error del pasado. Pero, ¿y si aún lo seguimos repitiendo, solo con otros nombres y batas más limpias? Esto es Ecos de Perfección, la historia no contada de la eugenesia. El pensamiento eugenésico surgió del llamado darwinismo social. La idea de que las leyes de la selección natural podían aplicarse a la sociedad. Según esta visión, los más fuertes merecían sobrevivir, y los más débiles debían desaparecer para no contaminar la especie. Médicos como Karl Binding y Alfred Oche publicaron en 1920 un texto titulado La autorización para eliminar vidas sin valor, donde argumentaban que ciertos seres humanos eran una carga para el Estado. Ese pensamiento sentó las bases de las políticas nazis. Esterilización forzada, control reproductivo y finalmente, el exterminio. En 1939 se puso en marcha el programa Acción T4. Su objetivo era eliminar a personas con discapacidades físicas o mentales, niños con malformaciones y adultos mayores que no podían trabajar. Se les llamó vidas indignas de ser vividas. Lo más perturbador fue que muchos de estos crímenes fueron ejecutados por médicos y enfermeras, profesionales de la salud, convencidos de que estaban haciendo un bien. La medicina se convirtió en herramienta de muerte. La ciencia, en instrumento de ideología. Y el juramento hipocrático fue reemplazado por la obediencia al régimen. En nombre del progreso, se extinguió la empatía. La eugenesia negativa buscaba eliminar los genes indeseables de la población. En el pasado, esto se hacía por la fuerza. Esterilizaciones, prohibiciones matrimoniales, exterminio. Hoy, esa práctica ha cambiado de rostro. Con la llegada de la genética moderna, la selección embrionaria y la edición del ADN, la eugenesia se viste de elección individual. Padres que seleccionan embriones libres de enfermedades, tecnologías que prometen bebés más sanos o incluso mejorados. Pero la pregunta ética persiste. ¿Hasta qué punto estamos eligiendo libremente y hasta qué punto seguimos repitiendo el viejo sueño de crear una humanidad perfecta? Desde la bioética, podemos analizar estas prácticas a la luz de los principios universales. Autonomía. Las víctimas del pasado no tuvieron voz ni elección. Fueron tratadas como objetos, no como personas. No maleficencia. La medicina olvidó su deber más básico, no causar daño. Beneficencia. Se pervirtió el concepto de bien común hasta justificar la muerte. Justicia. Se destruyó la igualdad, clasificando la vida humana en categorías de valor y descarte. En cada uno de estos principios se revela la magnitud del error ético que marcó el siglo XX. Aunque los hornos y las cámaras de gas son parte del pasado, las ideas que los hicieron posibles no han desaparecido. Hoy, vivimos una forma moderna de eugenesia. Más silenciosa, más tecnológica y, puede llegar a ser más peligrosa cuando se diluye la línea entre la ética y el perfeccionismo. Se manifiesta cuando la diversidad es vista como error, cuando la discapacidad se asocia con vergüenza o cuando la genética se convierte en criterio de valor humano. Si la ciencia avanza sin ética, corre el riesgo de repetir la historia. Después de estudiar la eugenesia y sus consecuencias, comprendí algo profundo. El verdadero progreso no consiste en controlar la vida, sino en aprender a respetarla. La dignidad humana no depende del cuerpo, la salud o la inteligencia. Cada vida, sin importar su forma, tiene un valor infinito. Y tal vez, el mayor desafío ético de nuestro tiempo sea no volver a olvidar lo que el pasado ya nos enseñó con tanto dolor. Porque el precio de la perfección
siempre será la pérdida de nuestra humanidad.